En Infinita 100.1 analizamos temas contingentes con la visión de la academia. Esto es Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de día jueves de Red Transformadora presentada por Santo Tomás. Desafíos, situaciones que estamos viviendo tanto en el país como en el mundo, que abordamos desde el punto de vista de la academia y soluciones, y también respondiendo dudas en torno a estas mismas temáticas. Hoy día vamos a hablar sobre las claves para entender los avances de la ley de 40 horas, a propósito de que en abril comenzó a correr un nuevo hito. Sabemos que la ley de 40 horas semanales en materia laboral, desde que se aprobó, estableció una gradualidad que de aquí a un par de años más se va a comenzar a ejecutar de manera completa. Esto es hasta el año 2028, pero mientras tanto tiene que ir reduciéndose de manera gradual. Tuvimos primero una reducción de la jornada laboral de 45 a 44 horas y desde el 26 de abril esta reducción pasó a ser de 42 horas semanales. Una medida que busca equilibrar la productividad, pero con el bienestar y la conciliación de la vida personal y laboral de los trabajadores, que en el papel suena muy positivo y obviamente tiene un montón de externalidades positivas, pero también presenta una serie de desafíos. Para abordar estos desafíos y responder dudas, estamos en línea hoy con Sandra Arzola Núñez, jefa de la carrera de Derecho de la Universidad Santo Tomás La Serena. Sandra, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola Matías, muy buenas tardes a todos. Sandra, sin duda el hablar de una reducción en la jornada laboral para muchos puede ser una buena noticia, pero sí plantea desafíos y algunas dudas que hay que responder. Y quería partir por el acuerdo que hay que tener con el empleador. ¿Cuáles son los alcances de este acuerdo al momento de determinar cómo se distribuye esta reducción de la jornada laboral? Claro, bueno, efectivamente, Matías, tal como tú indicabas, es una ley, cierto, que ha cumplido ya su segundo hito a partir del 26 de abril de este año. En una primera instancia también, por supuesto, esto está muy en pañales en el sentido de las implementaciones, pero hoy día, cierto, a propósito que también entre la dictación de la ley, su entrada en vigencia desde abril del 2024 y ahora ya este segundo hito, tenemos la dictación de una ley que vino precisamente también a, digamos, a darnos claridad, ¿cierto?, de cómo tenemos que llevar a efecto esta disminución gradual, que por cierto, y ahí, bueno, son comentarios que uno desde lo técnico también puede indicar, es como muy sui generis que esta rebaja de jornada sea con esta gradualidad que finalmente es a varios años, ¿ya? Bueno, dicho eso, hoy día está claro que lo que prima en la reducción de la jornada es el acuerdo entre las partes, ¿ya? Es decir, entre trabajador y empleador, al existir un acuerdo, ya ese acuerdo prima, ya sea a nivel individual, ¿ya? O bien a nivel colectivo, porque obviamente podemos tener la participación, ¿cierto?, de organizaciones sindicales, que es lo que realmente debería, ¿cierto?, ocurrir y propenderse en nuestro país, pero también sabemos que en muchas ocasiones no es esa la realidad. Pero lo claro está que prima el acuerdo, y ese acuerdo puede incluso ir, digamos, en líneas distintas a lo que esta ley, ¿cierto?, nos indicó y a cómo se debiera hacer, ¿verdad?, esta reducción. Porque si por X circunstancias no tenemos este acuerdo entre las partes, claro, ¿ya? Ahí el titular de la reducción, el que tiene el deber de realizarla, es el empleador, ¿ya? ¿Y cómo debe hacerlo hoy día? Debe hacerlo en atención a que es cierto que tenemos que llegar a una jornada de 42 horas, entendiendo que esta jornada es una jornada completa de aquellas personas que registran asistencia, ¿cierto? Hay que hacerlo en 2 días distintos, rebajando 1 hora cada día. Esa es la fórmula hoy día. La fórmula que se está implementando, que, insisto, claramente tiene una serie de externalidades que pueden ser positivas, pero una serie de dudas y desafíos. Y pareciera que la palabra clave, Sandra, en la implementación de este tipo de cambios importantes en la vida laboral es flexibilidad, ¿no?
Sí, sin duda alguna, Matías. O sea, bueno, toda la última legislación laboral que Chile ha tenido en los últimos años precisamente va en una cuestión de ir efectivamente a la flexibilidad, a la conciliación del trabajo con la vida familiar de los trabajadores, ¿verdad? Propendiendo también estar acordes nuestro ordenamiento jurídico con los convenios que Chile, ¿cierto?, ha ratificado con la OIT en todas estas materias. Tal como yo decía, muy importante también muchas veces es la participación de las organizaciones sindicales en este tipo de materia, ¿ya? Y siempre también teniendo presente que estas rebajas, ¿cierto?, de la jornada laboral en ningún caso puede conllevar a un menoscabo en la remuneración del trabajador, ¿ya? O sea, vamos rebajando, ¿cierto?, hasta llegar al último hito, que es el año 2028, a las 40 horas, pero en definitiva el trabajador debe seguir percibiendo la remuneración que tenía anteriormente a la entrada en vigencia de esta ley. Sandra, ¿cómo afecta esto también a la necesidad de contrataciones de las empresas? Porque a medida que se va reduciendo, evidentemente, y uno piensa, por ejemplo, los trabajadores que trabajan por turnos, se va reduciendo la jornada laboral, puede que se necesite tener más personas y eso obviamente es un aumento de los costos, que sería una de las externalidades que sin duda ha generado algo de dudas en los empleadores con la implementación de esta ley. Bueno, sí, sin duda que una reforma, ¿cierto?, como esta conlleva precisamente una serie de cambios a nivel de que los empleadores deben ir haciendo los ajustes para poder dar cierto curso progresivo a su servicio, a la productividad, etcétera. Pero por eso siempre digamos, la premisa es poder llegar a los mejores acuerdos con los trabajadores. Existen también otros tipos de jornadas que los empleadores pueden, ¿cierto?, tener presentes en mira de dar, ¿verdad?, continuidad al servicio, por ejemplo, las jornadas parciales, que con esta reforma queda claro hoy día también que sigue siendo con un límite semanal de 30 horas ya a la semana. Por lo tanto, ahí la idea es que cada uno de los empleadores pueda tomar la mejor decisión, porque en definitiva depende mucho de la actividad productiva, del servicio que en definitiva quieran dar, etcétera, ¿ya? Pero claro, o sea, la idea, la premisa es simple: mientras un trabajador, ¿cierto?, pueda de la mejor manera conciliar su vida familiar con su trabajo, es un trabajador que está contento, es un trabajador que en definitiva, incluso teniendo esa óptica, va a rendir más en su trabajo. ¿Por qué? Porque le permite, ¿cierto?, poder tener una conciliación entre la vida personal, familiar y su trabajo. Esto también va mucho de la óptica de la perspectiva de género, sin duda. Son cambios que a las mujeres, ¿verdad?, ¿cierto?, quizás nos afectan de mejor manera, de manera más favorable, que es lo que también propende, bueno, la legislación de manera transversal, sin duda. Uno, sin sonar, ¿cierto?, digamos, peyorativa en el sentido, no quiero que suene como que los hombres hoy día no participan de la crianza, no, hoy día yo creo que eso incluso se da con mayor frecuencia, pero es cierto que las mujeres, ¿cierto?, tenemos ciertos roles y que esta, digamos, flexibilidad a la cual hoy día nos podemos ir enfrentando, colaboran en que nosotros podamos desarrollar mejor nuestro trabajo y por ende nuestra vida personal. Estamos conversando con Sandra Arzola Núñez, jefa de carrera de Derecho de la Universidad Santo Tomás en La Serena, a propósito de la implementación de un nuevo hito en la ley de 40 horas. Sandra, en general, ¿usted considera que ha habido un buen acompañamiento en la implementación de esta ley, sea por dictámenes de la Dirección del Trabajo, respondiendo dudas por parte del Ejecutivo? ¿Se ha logrado avanzar sin que los desafíos que esto plantea terminen generando incertidumbre? Uy, a ver, siempre es un tema bien controversial la doctrina administrativa, que es precisamente los dictámenes a los cuales usted hace referencia. Bueno, aquí tenemos hoy día un escenario también súper distinto, porque es indudable que tenemos una nueva autoridad administrativa, ¿ya? Que era, a contrario de lo que pasó en el primer hito, donde sí, ahí también lamentablemente hubo dictámenes muy encima de la implementación, por eso decía, recién estaba todo muy en pañales. Pero bueno, hoy día tenemos una nueva autoridad administrativa que precisamente a propósito de este segundo hito se dictaron dos dictámenes, por cierto, ya, que
bueno, que sigue en la línea un poco de lo que también dije al inicio, de que prima el acuerdo, ¿cierto? Y en entregarnos y corroborar cómo se va a implementar esta reducción. Y por otro lado, tenemos una nueva reconsideración administrativa, que es a propósito del famoso artículo 22, ¿ya? Que técnicamente también es el 22 inciso segundo, porque en el artículo 22 inciso primero está establecida la jornada ordinaria de trabajo, y en el 22 inciso segundo están precisamente las hipótesis bajo las cuales encontramos a aquellos trabajadores que están excluidos de la jornada laboral. Y que en el dictamen anterior, digamos, hubo una interpretación bastante restrictiva ya de esas hipótesis a propósito de un concepto que la verdad es muy antiguo, además, data del año 1931 del Código del Trabajo, que es este concepto de la fiscalización superior inmediata, ¿ya? Que como dije, en un dictamen del año 2024 se restringió muchísimo las hipótesis a propósito de qué tipo de trabajadores podían estar bajo esta jornada. Hoy día con la nueva autoridad hay una reconsideración a esa doctrina y hay una ampliación del criterio, ¿ya? Y que, por cierto, en este caso también hay una serie de situaciones. ¿Por qué? Porque estos son finalmente los trabajadores que no tienen la obligación de registrar asistencia, ¿ya? Y que ahí también hay que decirlo, es muy casuístico, ¿ya? Porque incluso la interpretación del órgano administrativo puede decir, oiga, no, usted no está en esa hipótesis, por lo tanto no puede estar bajo el artículo 22, inciso segundo, pero es el mismo trabajador el que le acomoda estar bajo esa hipótesis y no quiere hacer un cambio en su jornada, y para hacer un cambio en la jornada tiene que ser de mutuo acuerdo. No puede unilateralmente el empleador, ¿cierto?, hacerlo, ¿me entiendes? Entonces, finalmente, es muy casuístico. Una edición de Red Transformadora en donde respondimos dudas en torno a la ley de 40 horas, sus avances y obviamente los desafíos que tiene en su implementación. Conversamos con Sandra Arzuaga Núñez, jefa de carrera de Derecho de la Universidad Santo Tomás en La Serena, a quien le agradecemos muchísimo estos minutos para hablar con Radio Infinita. Muchas gracias, Sandra, y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes, un gusto y hasta la próxima, que estén muy bien. Esto fue Red Transformadora presentada por Santo Tomás. Sigan ustedes en Radio Infinita, la radio de Mega Noticias. Esto fue Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la Red Transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país.